One Story, 54. Eclesiastés, teme a Dios. Eclesiastés 1:12. Como lo hemos repetido muchas veces, nunca debemos separar la Biblia. Ni por versículo, ni por capítulo, ni por libro, ni siquiera por Antiguo y Nuevo Testamento. Los 66 libros de la Biblia son un solo libro, una sola historia. Eclesiastés no puede ser leído ni estudiado correctamente separado de los libros que lo preceden y los que lo siguen. La historia de Israel en el Antiguo Testamento termina en destrucción. En los libros poéticos, Job habla de la obra soberana de Dios, los Salmos nos llaman a esperar en Dios y temerle aún en medio de las pruebas, Proverbios revela a Jesucristo como la verdadera sabiduría, y ahora Eclesiastés nos muestra cómo vivir una vida que no sea en vano en este mundo lleno de vanidad. Y el Cantar de los Cantares revelará el amor entre Jesucristo, el esposo, y los hijos de Dios, su esposa. Ahora entremos en Eclesiastés. El autor de Eclesiastés. El nombre Salomón no aparece en Eclesiastés, pero el escritor se presenta claramente como el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. También dice, yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. Solo Salomón encaja con esta descripción. Después de él, los reyes fueron o de Judá o de Israel, pero no reyes de todo Israel desde Jerusalén. El escritor también revela que poseía gran sabiduría. Y confiesa, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados son las sentencias recogidas, dadas por un solo pastor. Ese pastor no es otro que Jesucristo, el verdadero pastor. Estructura de Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Como hijo de David y rey en Jerusalén, Salomón tenía todo lo que una persona podía desear en su tiempo. Sin embargo, inmediatamente después de presentarse, Salomón declara, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En Eclesiastés, Salomón explica esta vanidad basándose en su propia experiencia de vida, hasta que finalmente llega a la conclusión sobre el verdadero deber del hombre. Propósito de Eclesiastés. La palabra vanidad aparece 28 veces en 22 versículos. Salomón concluye que todo el poder, la fama, la riqueza y los placeres que disfrutó en este mundo son vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Eclesiastés no termina en esa desesperanza bajo el sol. Nos guía a buscar aquello que no es en vano. No hay esperanza para quienes viven bajo el sol sin Dios. Por eso necesitamos un Salvador. El significado de la vanidad. Desde el principio de la creación, la Biblia cuenta una historia de restauración desde el caos, la vaciedad y la oscuridad. Esto fue cierto en la creación, en la vida pecaminosa de Israel, y en la vida de cualquiera que no conoce a Jesucristo. Eclesiastés presenta una imagen de nueva creación desde ese caos, vaciedad y oscuridad. Por eso, la vanidad de la que se habla en Eclesiastés se refiere a todo lo que está debajo del sol. La sabiduría y el conocimiento son vanidad. El predicador dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué gano yo con ser sabio? Declara que la sabiduría y el conocimiento que se persiguen y valoran en este mundo son vanidad. Sin embargo, Pablo proclama las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo. Pedro nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El placer, la risa y el gozo son vanidad. El predicador dice: vamos, pues, ahora, te probaré con el placer, goza del bien. Pero esto también resultó ser vanidad. A la risa dije, locura, y al placer, ¿de qué sirve esto? Nos dice que los placeres y las alegrías de este mundo son vanidad. Pero para los que están en Jesucristo, hay gozo verdadero. Pablo declara: estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No es un gozo de este mundo bajo el sol, sino un gozo que viene de Dios, en Cristo Jesús. El trabajo es vanidad. El predicador escribe, ¿qué gana la gente con tanto afanarse en este mundo? Todos sus días están llenos de dolores y trabajo angustioso, ni siquiera de noche descansa su mente. También esto es vanidad. He visto también que todo afán y toda obra bien hecha despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Había un hombre solo, sin hijo ni hermano, sin fin en su duro trabajo, y sus ojos no se saciaban de riqueza. ¿Para quién trabajo?, se decía, ¿y por qué me privo del placer? También esto es vanidad, y penosa tarea. El predicador explica que todo trabajo debajo del sol es vanidad. Sin embargo, para los que están en Cristo Jesús, el trabajo no es en vano. Pablo declara, por tanto, mis amados hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Los actos justos y malvados son vanidad. El predicador escribe, cuando no se ejecuta pronto la sentencia contra la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres queda lleno de deseos de hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue su vida, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios. Pero al impío no le irá bien, ni alargará sus días como sombra, porque no teme delante de Dios. Hay otra vanidad que ocurre en la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. La Biblia dice que no hay justo, ni aun uno, pero aquellos que reciben la justicia de Dios son justificados gratuitamente por su gracia. La riqueza es vanidad. El predicador escribe. Además, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para disfrutarlos, para tomar su parte y gozar del fruto de su trabajo, esto es don de Dios. Pues no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios le llena de alegría el corazón. He visto un mal terrible debajo del sol, y muy común entre los hombres, Dios da a uno riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que desea su alma, pero Dios no le da facultad de disfrutarlo, sino que lo disfrutan extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Pero en Cristo Jesús hay contentamiento. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El mismo fin para todos. El predicador escribe, todo acontece de la misma manera al justo y al impío, al bueno y al malo, al limpio y al impuro, al que ofrece sacrificio y al que no lo ofrece. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso ocurre a todos. También el corazón de los hombres está lleno de mal, y de locura mientras viven, y después van a los muertos. Todos los supuestos valores bajo el sol, la justicia, la bondad, la pureza, e incluso los rituales religiosos, son finalmente vanidad. Mira por encima del sol, a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo escapamos de la vanidad del trabajo bajo el sol? Buscándolo de arriba. Pablo escribe, sí, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Una vida que busca lo de arriba es una vida vivida con Cristo y en Cristo. En Cristo somos hechos nuevos. Pablo declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El predicador dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Anhelamos la eternidad porque venimos del cielo. Pablo dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El predicador también dice, lo que aún buscaba,
pero no encontraba, un hombre entre 1000 hallé, pero mujer entre todas estas no hallé. Esto no significa que los hombres sean mejores que las mujeres. Más bien, apunta a que no hay justo alguno, ni uno preparado para ser la esposa de Cristo. Todos necesitamos un Salvador. El predicador dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, que cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También si dos se acuestan juntos, se calientan, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Un pecador solo no puede salvarse, pero con un hombre perfecto. Jesucristo, hay recompensa. El predicador concluye, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tendrá en cuenta. Mejor es la tristeza que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón de los necios, en la casa del placer. No debemos buscar el placer bajo el sol, sino anhelar la vida eterna que viene por medio de Jesucristo. Las obras de Dios son incomprensibles. El predicador dice, nadie puede comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando te vaya bien, disfrútalo, pero cuando te vaya mal, considera esto, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Por eso, nadie puede descubrir lo que le depara el futuro. Nadie puede entender lo que ocurre debajo del sol. Por más que se esfuerce en descubrirlo, no lo logrará. Aun si el sabio dice que lo sabe, en realidad no lo puede comprender. Así como no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo se forma el cuerpo en el vientre de una mujer, tampoco puedes entender la obra de Dios, creador de todas las cosas. No importa cuánta sabiduría, conocimiento, esfuerzo, trabajo, riqueza o justicia tenga una persona debajo del sol, no puede comprender la obra de Dios. Por eso, solo podemos temer y reverenciar a Dios. Todo está en las manos de Dios. El predicador dice, todo esto lo he considerado, y he llegado a la conclusión de que tanto los justos como los sabios y todo lo que hacen está en manos de Dios. Nadie sabe si recibirá amor u odio, todo está por delante. Todo está bajo la obra soberana de Dios, en sus manos. El predicador también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días difíciles y se acerquen los años en que digas, no encuentro en ellos placer, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes que lleguen los días difíciles, cuando todavía crees que este mundo debajo del sol lo es todo, acuérdate de tu Creador. Confía en Dios. El predicador explica que todo el trabajo humano debajo del sol es vanidad si está fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, no debemos perseguir las cosas de este mundo, sino vivir confiando en Dios, aun mientras vivimos debajo del sol. Hay un tiempo para todo, según el propósito de Dios, y debemos alegrarnos y gozarnos en cada situación y circunstancia que nos sea dada. Este gozo solo es posible cuando confiamos plenamente en nuestro Creador. La conclusión de Eclesiastés, teme a Dios. El predicador declara, el fin de este asunto ya se ha escuchado, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios juzgará toda obra, incluso lo oculto, sea bueno o sea malo. Primero, debemos temer a Dios. Este es el tema central de toda la Biblia. Dios ha hablado constantemente a través de personas y acontecimientos, ordenando esto. El predicador dice: todo lo que Dios hace permanece para siempre, no se le puede añadir ni quitar. Dios lo hace para que los hombres le teman. Los muchos sueños y las muchas palabras son vanidad. Por eso, teme a Dios. Temer a Dios significa reconocer a Dios como Dios. La Biblia advierte que no temer a Dios es maldad. El temor de Dios es amor y reverencia al mismo tiempo,
reconociendo que Él juzgará toda cosa oculta, sea buena o mala. Segundo, debemos guardar sus mandamientos. A lo largo del Pentateuco, la ley advertía que aquellos que no obedecieran el pacto serían malditos. Obedézcanme y hagan todo lo que les ordeno, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Sin embargo, Dios ya sabía que su pueblo no podría guardar el pacto perfectamente. Por eso, antes de la creación, Él planeó el Evangelio de la cruz a través de Jesucristo, la salvación por la justicia de Dios. Por eso, después de la historia del Antiguo Testamento, Dios vuelve a hablar: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de ese tiempo, afirma el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios mismo cumplirá este pacto. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús también dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Por eso Pablo dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, los mandamientos, leyes y estatutos que debemos guardar son amar a Dios y amar incluso a nuestros enemigos. Eclesiastés proclama que este es el deber de todo ser humano. Eclesiastés, a diferencia de Job, Salmos o Proverbios, señala desde una perspectiva distinta que, para aquellos que, después del Éxodo, se hicieron reyes de sí mismos, pensando que este mundo lo es todo e ignorando a Dios, todo su trabajo en esta tierra es vanidad. Y como no podemos conocer las obras de Dios, debemos vivir una vida que le tema. Ahora, la obra y la imagen de nuestro Salvador, Jesucristo, se hace cada vez más clara. En el último libro poético, El Cantar de los Cantares, continuaremos viendo el amor entre Jesucristo, el esposo, y los hijos de Dios, su esposa. One Story continúa.